Muy buenos días a todas y a todos. Secretaria, muy bienvenida al Senado, compañeras, compañeros. Hace un siglo, México vivía el proceso posrevolucionario, la tercera transformación de nuestro país, que inició como un conflicto armado, estaba en una etapa de concreciones que surgían a partir de acaloradas discusiones entre las distintas posturas existentes de quienes fueron motores de la revolución. Se buscaba la organización del nuevo Estado mexicano a partir de una amalgama de formas de pensar. El nuevo régimen debía institucionalizarse para dar cauce a los logros de la revolución. Era una época convulsa en la que se buscaba sentar las ideas para atender los más caros anhelos de quienes emprendieron la lucha por acabar con la dictadura que había incrementado las brechas de desigualdad. La educación, al ser una superestructura social, mantiene una relación dialéctica con la sociedad. Es espejo de sus características y problemas, pero también es una herramienta para transformarla. Por eso, quiero destacar algunos antecedentes históricos prerevolucionarios en lo social y también en materia educativa. La conquista acabó con los estados indígenas, que sin duda tenían una política educativa congruente con las prioridades de cada pueblo. Los invasores impusieron una nueva educación a cargo de la Iglesia Católica con el propósito de convertir a los pobladores originarios a la religión de la península ibérica. Durante la época colonial prevaleció esta visión hasta que a mediados del siglo XVIII algunos intelectuales como Clavijero, Alegre y Díaz de Gamarra comenzaron a impulsar un hálito de modernidad en la educación que sin duda nutrió a muchos jóvenes que se sumaron al movimiento libertario que logró nuestra emancipación. La Guerra de la Independencia fue un proceso revolucionario en el que los más pobres pretendían imponer un profundo cambio a la sociedad colonial. La guerra terminó en 1821 con un México independiente, sí, pero también con una contrarrevolución que buscaba proteger los intereses de las clases acomodadas. De muchas formas, la independencia no resolvió los múltiples conflictos sociales. De hecho, las décadas siguientes fueron escenario de diversas pugnas entre las fuerzas reaccionarias y las progresistas. Las primeras para mantener el status quo y las segundas para convertir a México en un Estado moderno. De esta forma, la educación tuvo constantes cambios, a veces para avanzar y a veces para retroceder. Comenzó a haber esfuerzos para organizarla, como en tiempos de Valentín Gómez Farías. Pero después hubo retrocesos como en la dictadura santanista, hacia una educación escolástica que ya había sido superada. A pesar de los desencuentros, todos los grupos estaban interesados en lo educativo. Por ejemplo, Lucas Alamán, el ideólogo más destacado de los conservadores, sostuvo ante el Congreso en 1823 que sin instrucción no puede haber libertad y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental. Un año después, el sacerdote liberal José María Luis Mora dijo también ante el Congreso que nada es más importante para el Estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la que descansan las instituciones sociales. Coincidía con Alamán en esto, pero iba más lejos porque demandaba que la educación debía ser organizada y controlada por el Estado para protegerla de las acechanzas de los diversos grupos que buscaban usarla para sus propósitos particulares. A pesar de que los liberales lograron en 1833 que se hiciera una reforma que estableció las directrices sobre el rumbo de la educación, no pudo implementarse porque los conservadores emprendieron una lucha ayudados por Santana para dar marcha atrás. Poco a poco, las fuerzas liberales fueron fortaleciéndose ideológicamente y vencieron cuando Juárez promulgó las leyes de reforma. Después del triunfo sobre la intervención europea, que fue auspiciada por los conservadores, Juárez mostró gran interés por la educación y comenzó a tomar control de ella para transmitir la filosofía del nuevo Estado mexicano. Se considera que fue entonces cuando surgió la educación pública en México. En 1867, Juárez le encargó al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro, que formara una comisión para ese propósito. En ella participaba Gavino Barreda, principal exponente del positivismo de aquella época. La educación pública debía cimentarse sobre el conocimiento científico y la técnica y también desestimar la educación religiosa.
El paradigma positivista impactó de gran manera la educación mexicana, aún durante el Porfiriato, en donde se fortaleció esta forma de pensar. Desde que Porfirio Díaz llegó al poder, se comenzaron a construir escuelas primordialmente en las ciudades. Se fue dando paso a la formación de maestros, lo que poco a poco fue reduciendo la anarquía que había en el sector. Se abrieron escuelas de párvulos, además de algunas secundarias, y también comenzaron las escuelas de agricultura. Al comenzar el siglo XX, las discusiones de los intelectuales en torno al positivismo en la educación eran intensas. Había adversarios dentro de los conservadores católicos que le repelían, pero también dentro de los liberales y de la naciente crítica filosófica del Ateneo de la Juventud, protagonizada por José Vasconcelos, entre algunos otros jóvenes pensadores. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue dirigida por Justo Sierra. Esta entidad solo tenía alcance en el Distrito Federal y los territorios, pero se pretendía que influyera indirectamente en todo el país. Con la caída del Porfiriato y como resultado de la Revolución, se fortaleció la educación popular. La gran desigualdad establecida durante la dictadura entre el campo y la ciudad, así como la carencia de contenidos sociales en la escuela de esa época, dieron pie a la consolidación de la escuela popular. Ante el derrocamiento de Carranza en 1920, terminó también la pugna entre los principales grupos revolucionarios. Se inició así el Estado postrevolucionario encabezado por las clases medias del movimiento que contaban con una amplia base social. Se incorporaron todos los grupos al ejercicio del poder público y se empezaron a aplicar las primeras reformas sociales y a crear las primeras instituciones postrevolucionarias. A instancias de José Vasconcelos, surge el 3 de octubre de 1921 la Secretaría de Educación Pública, que finalmente cristaliza las ideas de todos los precursores de distintas tendencias ideológicas para lograr la institucionalización y regularización de la función educativa del Estado mexicano. La nueva institución educativa es notablemente diferente de la Secretaría de la Instrucción Pública de Justo Sierra, que se limitaba a coordinar aspectos meramente de administración instruccional. La visión de Vasconcelos para la SEP era ambiciosa, abarcaba la instrucción, pero también elementos artísticos, culturales y morales. Implicaba la complejidad de lo educativo como un proceso vitalicio profundamente humano. Se trata no solo de enseñar, sino de desarrollar la inteligencia y de formar el carácter y el juicio de una persona. Otra gran diferencia entre ambas era su origen histórico y sociopolítico. La Secretaría de la Instrucción era una institución porfiriana, mientras que la SEP es postrevolucionaria, con un gran compromiso social. Fue planteada como una institución vigorosa, con urgencia de definir su nueva identidad, que sin duda logró cuando lo vemos a 100 años de distancia. José Vasconcelos le imprimió a la SEP el dinamismo que él mismo tenía, derivado de su incesante actividad crítica intelectual, de su propia historia de lucha y de sus aprendizajes en distintas trincheras revolucionarias. Para la Secretaría integró un equipo de personas de distintas tendencias ideológicas, por supuesto, a sus compañeros ateneístas. El diseño de la misma fue sumamente ambicioso en sus alcances y sin duda un compromiso histórico del Estado mexicano. Diseñó una institución de construcción paulatina porque comprendía que debía modificarse conforme a las necesidades y evolución del país, también a la par de las modificaciones de instrumentos pedagógicos y de principios artísticos y culturales. A 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, es indispensable recordar sus orígenes e ideales. Es imperativo retomar su espíritu innovador y de construcción permanente para profundizar la sólida transformación de nuestro país en un México impulsado por los ideales revolucionarios de justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias. Se le concede ahora el uso de la palabra a la maestra Delfina Gómez.